En esta sección de A Ciencia Cierta haremos un abordaje de lo que significan los títulos de los documentos científicos. El título es el componente más representativo del trabajo en cuanto a que es el primer contacto que establece el escritor del documento con el potencial lector. En términos prácticos, un título atractivo llama la atención, un título atractivo capta el interés del lector y eventualmente lo puede invitar a hacer una lectura completa del documento. Pero los títulos no son camisas de fuerza, los títulos difieren según la tipología. Por eso podremos encontrar títulos muy concretos en el caso de obras como libros, o títulos amplios como los que vemos en pantalla que hacen referencia a documentos muy específicos o trabajos de investigación orientados por metodologías o por proyectos de investigación. En este caso vamos a definir el título como un elemento del documento que debe ser sinónimo de claridad, de pertinencia y de precisión. El título incluye un fenómeno, un objeto, un sujeto, un contexto de estudio en términos generales, que ubica el problema en un lugar, en una temporalidad. En este primer ejercicio estamos viendo algo que es muy frecuente en el mundo investigativo, que son los títulos largos, como el que estamos viendo en pantalla. Si ustedes lo revisan, es una colección de términos que más parece un párrafo. Dice, la cultura ciudadana medida bajo el modelo de la psicometría de la identidad como uno de los factores constitutivos, etc. Si vemos, allí ya llevamos casi 20 palabras y no hemos terminado el título. No hay una extensión reglamentaria para ellos. El título debe contener la cantidad de palabras suficientes para llevar a cabo su misión, transmitir un mensaje puntual. Todos estos elementos que estamos viendo en el título grande podrían fácilmente resumirse en algo mucho más concreto, resumiendo y ahorrando adjetivos, ahorrando preposiciones, etc. Cultura ciudadana y psicometría de la identidad como factor del desarrollo cultural del caraqueño, 2010 al 2015. Como lo vemos en este título, se está abordando un tema central, que es la cultura ciudadana y la psicometría de la identidad. ¿Con qué sentido se abordan? Para estudiarlo como un factor de desarrollo cultural. ¿Y en qué contexto? En el de una población, en este caso la de la ciudad de Caracas, en un periodo, 2010 al 2015. Con eso, un tema específico, un contexto y una personificación, o en este caso una delimitación de su aplicación a una población de una ciudad en un periodo específico, dan cuenta de que todos los elementos de un título grande se pueden condensar en un título ideal como el que vemos en la parte superior. Otros casos. Referente a la pertinencia, pertinencia es sinónimo de que el tema es vigente y que responde a un problema real que necesita tratamiento. Sin pretender ser expertos en los temas que vamos a desarrollar y netamente como en condición de ejemplos, vamos a tocar el tema del comercio exterior. Aquí dice, un título propuesto, definición de los tratados de libre comercio, una aproximación conceptual al principio de intercambio comercial entre las naciones. Repito, sin pretender ser expertos en el tema, es posible que las definiciones, en este caso del tema que se plantea que es del libre comercio, ya haya sido objeto de un desarrollo amplio a lo largo de unas 2 o 3 décadas de autores que se han dedicado a definir y a dejar muy en claro cuál es ese concepto. Este título en apariencia no genera ninguna pertinencia, es más de lo que ya existe. No obstante, si viéramos un título como este, Revisión y adecuación estructural de los tratados de libre comercio en función de desaceleración económica de las potencias mundiales, pues ya sería sugestivo de un abordaje más profundo, no solamente del tema del libre comercio, sino de las dinámicas económicas que se están dando a nivel de los grandes países, de los países industrializados. Por eso, pertinencia significa abordaje de un problema real, patente, trascendental en el campo disciplinar, y eso lo estamos viendo en este primer título, y repito, no en el segundo, que posiblemente habla de lo que ya está escrito. En este tercer componente haremos alusión a la precisión. Precisión también es sinónimo de ir al grano, de ir a lo directo. En el ejemplo del título inferior vemos el análisis de la vacuna BC452H contra el virus Gripenhardt en personas infectadas en sus vías respiratorias por hongos y otras condiciones patológicas.
Esto podría ser un título ambiguo en tanto a que mencionar y otras condiciones patológicas da mucho a la imaginación del lector. Esto es un tema supremamente amplio y que no está puntualizando específicamente en lo que dice acá, que son vías respiratorias. Además está hablando de una vacuna aplicada contra procesos virales, pero simultáneamente se introducen otros factores que son hongos. El título realmente no puntualiza en un tema específico, o no lo contextualiza, o no lo delimita en su totalidad. El título propuesto: si hablamos de la efectividad de la misma vacuna en pacientes con infecciones respiratorias solamente y causadas por un virus específico, quien aborde este título se va a entender con un tema claramente definido. Una vacuna que se conoce en unos pacientes con un tipo de infección específica por un agente específico. Luego, quienes están interesados en el tema de los virus encontrarán en este título un atractivo para ingresar y tocar un tema plenamente definido. En este sentido, ¿cuál es la estructura fundamental de un título? No es una fórmula, no existe una receta universal para decir que el título debe tener una estructura rígida. Sin embargo, aquí ponemos algunos ejemplos. Como lo vemos en el primer caso, este título está exponiendo un fenómeno, un objeto de estudio, un sujeto y un contexto. El fenómeno puede ser un complemento, es la manera en la cual se aborda el tema. El objeto de estudio es el tema principal del que se habla. El sujeto hace referencia a aquellas personas, lugares o contextos en los cuales impacta ese objeto. Como su nombre lo indica, el sujeto es pasivo o recibe dichas acciones. Y el contexto es un elemento fundamental porque le pone límites de contexto al tema desarrollado. En este caso, el fenómeno que se va a estudiar es un desarrollo. ¿De cuál objeto? De los procesos organizacionales, que recaen en cuál sujeto, en las microempresas, y que se delimita en un contexto, en la ciudad de Lima, Perú, en una unidad de tiempo que es el año 2015. Segundo ejemplo, este incluye un objeto de estudio, un sujeto y un contexto. El objeto de estudio es una validación que se va a aplicar ¿a quién? A un sujeto, que son unas pruebas psicométricas, en un contexto, solamente en pacientes con el síndrome de Swan. Ustedes verán una novedad en este título, y es la inclusión de un titulillo. Cuando el título se está tornando excesivamente largo o de pronto está tomando alguna preponderancia y no queremos distraer la atención del lector, podemos poner como titulillos algunos elementos de complemento. En este caso, el estudio de validación de dichas pruebas se está realizando por una universidad, por una institución. Por eso lo ponemos acá como titulillo institucional, que si bien no hace parte directa del título, lo complementa y nos indica quién es el responsable del trabajo que se está titulando. Para el tercer caso vemos una estructura algo diferente. Al igual que en el primero, vemos un fenómeno que es la conveniencia de la adopción gradual ¿de quién? De un objeto. En este caso, el interés de estudio es el sistema de oralidad, una figura empleada en el derecho. Y finalmente, un sujeto que a la vez funge como contexto. Sujeto porque es sobre el cual recae toda esta acción, pero además delimita que es el sistema penal uruguayo. En este sentido, los tres ejemplos dan cuenta de que si bien no existe una estructura rígida para construir el título de un documento científico, sí deben tener cierta similitud en su lógica, para identificar allí claramente cómo se aborda el tema, de quién se está hablando, sobre quién recae todo el proceso de estudio y cómo se contextualiza o en qué términos de temporalidad, de jerarquía, de líneas temporales se está desarrollando el contenido. Aquí tenemos otros casos de ejemplos apropiados versus inapropiados. El primer caso dice desarrollo de los procesos organizacionales en las microempresas en Lima, Perú. Si bien este ejemplo lo tratamos anteriormente, acá lo retomamos para hacer un contraste y analizar el por qué estos son ejemplos inapropiados. En el primer caso, procesos organizacionales empresariales en Lima, Perú, 2015. Si yo no delimito, como en el caso primero, las microempresas, y hablo en forma general de los procesos organizacionales empresariales, se está dando cuenta de que estos investigadores hicieron un abordaje de absolutamente todas las empresas que se encuentran en Lima, Perú, lo cual en alguna forma es un despropósito, es un estudio supremamente amplio y seguramente no es lo que pretendemos presentar para este ejemplo.
En esta segunda exposición dice, desarrollo de los elementos de los procesos que configuran la organización de las microempresas que se encuentran circunscritas a la ciudad de Lima, Perú, y de los municipios que conforman el área metropolitana de esta ciudad. De alguna manera, este segundo caso está hablando lo mismo que el primero, pero con un excesivo uso de las palabras, lo que en literatura se conoce como barroquismo literario. Es adornar mucho la frase para decir algo que se puede decir con muchas menos palabras, y esto puede resultar tedioso para el lector y lo puede invitar más bien a abandonar la lectura. En la tercera exposición dice, el desarrollo de los elementos concernientes a los procesos que configuran en la actualidad la organización de las microempresas que se han instalado recientemente en el 2015 en la ciudad de Lima, Perú. Un caso similar de barroquismo, pero con un agravante, que aquí se le introdujeron algunos elementos que dice microempresas que se han instalado recientemente. Esto puede tener implicaciones sobre la parte metodológica, pues hay que definir muy bien para este caso cuáles fueron los criterios de inclusión y cuáles son los términos en los que habla el autor para referirse a este elemento, a instalación reciente. Hay que tener en cuenta por consiguiente que títulos similares con palabras más o con palabras menos pueden dar lugar a connotaciones diferentes, a diferentes interpretaciones que en ocasiones pueden decir lo que nosotros no pretendemos. Para este nuevo caso tenemos este ejemplo, reescribiendo la historia de América Latina bajo el modelo de la arqueología histórica de Foucault. Haciendo el análisis del título tenemos tres grandes elementos, un fenómeno de discusión que es la reescritura de la historia, ¿de quién? De un sujeto, pero que a la vez funge como contexto porque sobre él recaen las acciones. Hablamos de la historia de América Latina. Y finalmente, un objeto de interés que en este caso es el modelo de arqueología histórica de Foucault. Si simplificamos en exceso las frases, tomando un ejemplo contrario al de la anterior diapositiva, podríamos decir, reescribiendo a América Latina según Foucault. En esta frase que estamos viendo, la asignación de roles como fenómeno de discusión, sujeto, contexto y objeto cambia completamente, porque aquí se volvería a hablar de un fenómeno de discusión que es reescribir la historia, pero se hablaría de que la historia estaría siendo escrita por Foucault. No se habla de ningún modelo de arqueología histórica, sino de unas apreciaciones subjetivas de este autor. Por consiguiente, este título está diciendo cosas diferentes al original. Si empleamos el título La reescritura histórica latinoamericana más importante según Foucault, estamos acentuando los elementos de subjetividad, al decir más importante y según un autor. Por consiguiente, tampoco se va a tratar un objeto como es el modelo de la arqueología, sino se están hablando de subjetividades del autor frente a la reescritura de la historia latinoamericana. Si cambiáramos y dijéramos el modelo de Foucault y su importancia en la historia latinoamericana, también cambiaría el sentido, porque estaríamos haciendo alusión a la descripción o al abordaje directo del modelo de Foucault y de su importancia en un contexto geográfico que es Latinoamérica, y al hacer alusión a este modelo y a su importancia, seguramente estaríamos desconociendo este fenómeno de discusión original que es el reescribir la historia, el cambiar los modelos que se han escrito y las líneas temporales. Perderíamos este fenómeno de discusión para pasar a hablar del modelo de Foucault, que aquí aparece más bien como un objeto. En el último caso se aplica algo de barroquismo para ver la exageración del título. La reescritura de la totalidad de los eventos históricos que hacen parte de la construcción histórica de la América Latina, implementando el modelo de la arqueología del saber propuesto por Foucault para el análisis de la evidencia histórica. Si revisamos el contenido de este último ejemplo, realmente dice lo mismo que el primero, pero está utilizando una cantidad excesiva de palabras y allí radica su inconveniencia. El título es muy confuso y seguramente si lo presentamos de esta primera manera al lector, aunque dice lo mismo que la última, para este va a resultar más cómodo entender el contenido de esta forma y no leyendo dos renglones tan largos como vemos acá. Los títulos compuestos, como lo mencionamos anteriormente, de igual manera están permitidos. En este caso,
el título Modelos pedagógicos empleados en la formación de abogados en Colombia está siendo complementado por un titulillo, y ese titulillo está haciendo o está adoptando un carácter de énfasis, porque habla de dichos modelos pedagógicos en la Escuela del Derecho en Colombia, pero orientados o específicamente en la formación profesional centrada en el sistema de juicios orales. Para el segundo ejemplo, efectividad de los modelos de gestión social implementados por el Programa de Trabajo Social Universidad de Panamá. Si bien acá se están incluyendo prácticamente todos los elementos estructurales del título, el titulillo tiene una mención especial: circunscribir mucho más este trabajo que hizo esta universidad, pero a un municipio específico del país, que se llama Municipio García de Torres, en determinada provincia. Por consiguiente, este titulillo tiene la misión de hacer una circunscripción geográfica para decir que el trabajo grande que se hizo realmente se aplicó en un municipio, en un área determinada, y que seguramente esto es una experiencia para ser extrapolable o reproducible en contextos mucho más grandes.